tercera sesión de la digitalización del transporte público en las ciudades mexicanas. El día de hoy tendremos la sesión de modelo de digitalización del transporte público y presentación del caso de Mérida. Tenemos dos secciones en la sesión. El primero estará conformado por Gonzalo Peón, director ejecutivo, Eloy González, consultor senior, e Iván Quintana, analista de innovación y movilidad, y después tendremos al equipo de Mérida. Entonces, de aquí en adelante les paso la palabra. Gonzalo, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Les comparto el modelo de digitalización del que tanto estuve hablando como parte de esta clase y contarles que esta clase no vamos a ver todo lo que encontramos en esta publicación. Nosotros nos vamos a centrar a la primera parte, el primer capítulo de esta publicación, que es la ideación y el contenido del modelo de digitalización que desarrollamos en el ITDP en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y para que esto pueda ser entendido, uno de los 4 casos planteados en este reporte, de los que conocemos más, es el caso de Mérida. Entonces, después de esto, David y Wilber de la Agencia de Transporte de Yucatán podrán profundizar en el proceso de digitalización del transporte público en la ciudad de Mérida, resaltando los desafíos, soluciones y lecciones aprendidas. La que sigue, por favor. Entonces, en el modelo de digitalización, Eloy, Iván y yo hablaremos de los antecedentes, las fases del modelo, algunos puntos clave y tendremos preguntas y respuestas. En el caso del proceso de digitalización de Mérida, veremos la caracterización, las distintas etapas que se siguieron, que eso también está documentado en otro reporte que les podemos compartir más tarde, que tienen que ver con la caracterización de la tecnología. La etapa 1, prepararse para la digitalización. La etapa 2, hacer esta adaptación de la digitalización y luego la evolución. Y este estado de la digitalización en Mérida. No me detengo aquí porque David y Wilber lo explicarán muy bien. La que sigue, por favor. Y bueno, como antecedentes, decía que el modelo surge de la necesidad de tener una referencia integral del estado de digitalización del transporte público. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo estas tecnologías de la información y la comunicación pueden impactar el transporte y cómo están ya impactando los servicios prestados en México, principalmente en el transporte público urbano. Es por eso que estudiamos a profundidad Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida, esos procesos de digitalización del transporte público, destacando desafíos y características particulares del contexto latinoamericano. Sin embargo, digamos, estos análisis de la digitalización del transporte público se han hecho en distintos lugares del mundo y hay fuentes muy interesantes, fuentes internacionales que nos han servido de contexto y que hemos intentado adaptar al contexto mexicano, destacando los modelos desarrollados por la Unión Internacional de Transporte Público, la UITP, en 2020, y del Ministerio Federal Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo, a través de la iniciativa de movilidad urbana transformadora TUMI, a quienes pues agradecemos mucho por estas referencias que sin duda han sido muy útiles en la generación de este modelo. La que sigue. Una de las diferencias más importantes respecto a estas experiencias o tendencias de digitalización o análisis de la digitalización del transporte público es que para el modelo propuesto, además del análisis de la tecnología, nos centramos en algunos puntos específicos como el manejo de datos, automatización de tareas y tomando distintos elementos relacionados a la digitalización y que si no se consideran en conjunto es posible que los procesos de digitalización no tengan el éxito esperado. Estos son la gobernanza de los datos y la tecnología y también y en general del sistema de transporte público, la planeación, cómo la digitalización puede afectar, incidir, mejorar en la planeación de los servicios de transporte e inclusive la planeación de las ciudades, y la comunicación que se hace respecto a estas estrategias y el servicio y atención a personas usuarias. Estos elementos están presentes debido a su relevancia en la realidad de la operación del transporte público, en el monitoreo, la planeación, y son relevantes, son importantes tanto para México como para otras ciudades latinoamericanas. Cuando llegan las tecnologías digitales a México y a la región, no están la gobernanza o las instituciones que brindan los servicios o los operadores completamente consolidados. Entonces, la digitalización se vuelve una oportunidad fundamental para transformar este sistema.
Entonces, teniendo esto, tomamos en cuenta algunos principios fundamentales del modelo y tomamos en cuenta que aunque sí una secuencia lógica eh, que podría parecer que tiene un orden de ejecución, esto no necesariamente es así y no implica que esto sea un modelo rígido ni que los procesos se tengan que seguir de manera exacta para alcanzar su cumplimiento. Y aunque este modelo se ha adaptado a experiencias mexicanas, debe considerarse como un marco general flexible que se debe ajustar a cada ciudad y cada ciudad puede tomar elementos de cada fase de la digitalización que presentaré en la próxima diapositiva y a la realidad operativa y condiciones específicas de cada contexto. Esto tiene que ver con cosas muy variadas, desde la vigencia de los contratos de concesión, el diseño de las instituciones que supervisan el transporte, la capacidad de las empresas concesionarias u operadoras de los sistemas de transporte público, la variedad de sistemas que existen y un largo etcétera. Que sigue, por favor. Y bueno, llegamos a esta parte, este es el modelo que les estamos planteando en estas 5 fases que permiten tener este camino estructurado hacia la digitalización, aunque es posible iniciar una fase sin la conclusión exhaustiva de las fases anteriores. Eh, Algo que espero que les guste a quienes consulten el reporte es que para cada fase de digitalización se representa su impacto en el servicio a las personas usuarias con el símbolo de una persona, siendo 1 el menor y 5 el mayor. Es decir, 5 personitas es que tiene más impacto que una personita, lo van a ver en las diapositivas siguientes. Y esto es muy importante porque la política pública debe perseguir siempre impactar a más personas y mejorar la calidad de vida de las personas. Es por eso que pensamos también que esta es una aportación muy importante y que no les pido que lo entiendan ahorita, creo que lo van a ir entendiendo a medida que Eloy e Iván desarrollan cada fase. Pero bueno, les digo brevemente las fases, sabiendo que luego las van a ver más a detalle en las diapositivas subsiguientes. La primera fase la hemos denominado digitalización básica del transporte. En esta es importante realizar un análisis del ecosistema, entender la diversidad de actores, los principios y la creación y la regulación y generación de normas para ordenar el transporte. Cómo se puede ligar esto con contratos de concesión, con estrategias de monitoreo, con la transición de modelos de hombre-camión a ruta-empresa. La digitalización es mucho parte de esto y cuando hemos perseguido desde hace décadas esta transformación, creo que una de las grandes ausentes o de las cosas que no se tomaron suficientemente en cuenta fueron las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces estamos hablando de esta fase y cómo impacta en esto. En segundo lugar, tenemos la optimización de herramientas digitales, donde se implementan acciones concretas enfocadas en la digitalización, por ejemplo, pagos digitales básicos y la colaboración con proveedores de tecnología y desarrolladores de software. La tercera fase, la clave es la integración, y por eso se llama integración de sistemas de transporte. En este caso ya tenemos un sistema integrado de recaudo, y toda la operación puede estar integrada, hay una gobernanza de los datos y entonces las estrategias digitales permiten optimizar la operación, tanto desde el punto de vista del operador, pero también de la autoridad, mejorando el monitoreo y el control, y se establecen estándares de datos. Estos estándares de datos son fundamentales para la integración porque permiten que sean interoperables entre distintos usuarios de estos datos, incluyendo a las personas usuarias, pero también a la autoridad y a los operadores de transporte. En cuarta fase tenemos la integración avanzada de movilidad. El objetivo es mejorar la experiencia de las personas usuarias a través de una integración completa y fluida de todos los elementos del ecosistema, tanto en términos de infraestructura física como sistemas digitales y información de servicios. Veremos hoy un poco más al respecto de esto, pero esto es un reto y, digamos, sí puede tener muchos impactos, ¿no? Y luego al final están los sistemas inteligentes de transporte, que se parece a lo que en algunos lados se conoce como Mobility as a Service. Hay procesos de alta complejidad tecnológica donde se usan datos para mejorar los servicios de manera automática. Se necesitan algoritmos, inteligencia artificial y, bueno, es importante decir que esta fase es
altamente experimental, puede ser aspiracional y se pueden inventar nuevas cosas. No todo está dicho en esto, puede haber cosas con más o menos impacto y que puede ser interesante explorar en el futuro. Bueno, hasta aquí mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero Eloy. Muchas gracias, Gonzalo. La idea ahora es ir fase por fase. Entonces les queremos platicar de la 1 a la 5 mucho más a detalle qué actividades hay en cada una de estas fases. Y como ya comentaba Gonzalo, pero ahora que vamos a empezar a revisar una por una, vale la pena recalcarlo. Si bien de la 1 a la 5 es algo progresivo, es decir, se buscaría que en general las acciones de la fase uno empiecen primero y luego paso por paso hacia la 5, pero no son exclusivamente así, es decir, se pueden tener actividades de otras fases ya implementadas y otras que no se tienen. Entonces, iniciando por la fase uno, que es la digitalización básica del transporte, algunas cosas las voy a recordar de lo que dijo Gonzalo igual, ¿no? Entonces, esto es entender cómo está hoy el sistema de transporte público. Sí vimos en muchos casos, o sea, sabemos en muchas ciudades del trabajo que ha hecho ITDP anteriormente, que a veces no se sabe ni qué concesiones hay, ni cuántos concesionarios, ni qué tipo de unidades tienen. Entonces, esta fase se caracteriza por poner orden en toda la información que de entrada se puede tener de transporte público, sabiendo cuáles son todos los actores en el ecosistema. Otra fase relevante es la preparación de regulación y normas. Entonces, es entender también la parte institucional, cómo opera el día de hoy, cuáles son sus beneficios, sus riesgos, áreas de oportunidad, y empezar a avanzar con algunas normas. Por ejemplo, ponemos el tema de la transición de hombre-camión a ruta-empresa. Para todo lo que se va a hacer de este proceso se requieren revisión y mejoras y hasta publicación de nuevas normas. Entonces, aquí, desde aquí se empieza con ese tema. Y también hay una relevancia aquí en empezar a hacer un plan integral de digitalización. Entonces, tener un plan que abarque el resto de lo que se quiere hacer, que abarque una visión de hasta dónde se quiere llegar en este proceso y, como ya decíamos, también iniciar con la comunicación, aunque en esta fase es muy inicial. Algunas de las actividades ya más puntuales, ya comentaba el diagnóstico de los ecosistemas de transporte. Aquí recalcar que no nada más los servicios formales o estructurados, sino también los no estructurados y los informales. Hay trabajo de campo que hacer y eso muchas ciudades lo han hecho para este primer levantamiento. La solicitud de que todos los transportistas, por ejemplo, entreguen información sobre su concesión, porque a veces la autoridad no la tiene, y darla de alta en un sistema digital, o sea, digitalizar las concesiones. Esta migración del modelo persona-camión a ruta-empresa que ya comentaba, aquí hay una relevancia de sí integrar incentivos fiscales y financieros. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos al respecto. Pero, por ejemplo, la renovación de flota a través de un incentivo financiero, un bono por renovación de flota, por chatarrización, es algo que ciudades como Guadalajara y Ciudad de México han hecho y ha funcionado para apoyar esta transición. El registro de actores y condiciones operativas, que es un poco similar al punto que decía arriba, sin embargo, aquí recalcamos que un gestor para esto dentro del gobierno por cada subsistema de transporte sería relevante. Con subsistemas de transporte, nada más para no obviar, nos referimos, todo es transporte público, nos referimos si una ciudad tiene metro, BRT, todos los posibles subsistemas, hasta el tradicional que es en autobuses. Identificación y registro del transporte no estructurado, creación de normativas y reglamentos, incluyendo la adopción de herramientas digitales, o sea, normativas que apoyen a que a que esta adopción de las nuevas herramientas digitales suceda. Incorporación de tecnologías básicas en unidades. En esta fase que les decía que es preparatoria, realmente todavía no implementamos tantas acciones o herramientas digitales. Esta es una de ellas que sí se implementa al menos. Para poder conocer rutas, derroteros, etcétera, integrar en las unidades GPS o dispositivos ABL y también considerar la optimización inicial de algunas rutas, dado los datos que te puede dar
esta herramienta. Desarrollo de un sitio web institucional básico, si ya conocemos derroteros, horarios, etcétera, comunicarlo a la población inicialmente. Esto puede ser algo positivo. Así se empieza a decir que están realizando acciones en este sentido y un plan de comunicación inicial que plantee estos esfuerzos que están haciendo desde el gobierno, pero también las instituciones privadas y, bueno, todos los niveles de gobierno identificando a qué audiencias clave quieren llegar, porque todos estos procesos, y los vamos a ver un poco más adelante también, por ejemplo, el de credencialización requiere una parte importante de comunicación con la ciudadanía. Y como les decíamos, planteamos en cada una de las fases su impacto enfocado en la persona usuaria. Este le ponemos 2 de 5 porque todavía no es tan evidente para la persona usuaria los cambios. Esto es como arreglar la casa tras bambalinas inicialmente y sí hay algunos cambios, les decía lo del sitio web, etcétera, pero todavía no hay mayor impacto en lo que puede percibir la persona usuaria. Como ejemplo de la migración del modelo persona-camión a ruta-empresa, en Jalisco se hizo una política en 2019 para el reordenamiento, reestructuración e implementación del sistema de transporte público Mi Transporte. Y les decía que ahí hubo bonos relacionados a la renovación del parque vehicular. Hay mucho más detalle en el estudio que pueden ver de este caso, pero algo muy relevante que para muchas ciudades es algo bien complejo, pero aquí hay un ejemplo donde sí se pudo en 4 años. Se logró migrar 100% de la flota vehicular de hombre camión a este esquema de ruta empresa. Entonces es un ejemplo bastante positivo. Pasamos a la fase 2, que es optimización de herramientas digitales. Aquí ya empieza una implementación relevante de estas herramientas como pagos digitales básicos, el tema de sistema de gestión de flota. Lo caracterizamos como una operación individual de los subsistemas. Entonces, esto lo hemos visto mucho en las ciudades grandes, que Mérida consideraríamos como una ciudad mediana, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México como una ciudad grande, donde históricamente las instituciones están separadas por subsistemas, ¿no? Entonces, en Monterrey, perdón, Metrorrey funciona un poco distinto al transporte concesionado. En Ciudad de México hay bastantes subsistemas, en Guadalajara también. Entonces, a veces es complejo de entrada en este proceso de digitalización, digitalizar todos los sistemas a la par, pero sí vemos que ha funcionado digitalizarlos individualmente y es positivo para el sistema. Y ya en la fase 3, Iván les platicará sobre esta parte de, ahora sí, la integración. Em, y aquí es fundamental también iniciar a establecer indicadores de desempeño y los objetivos de mejora de esos indicadores que se quiere lograr. Esa parte ya como vamos a empezar a generar datos en esa fase, es posible y es ideal. Algunas de las acciones puntuales dentro de esta fase es la designación de un agente regulador. Hemos visto como caso relevante que cuando se designa a una institución con un buen equipo de trabajo como encargada del proceso de digitalización, aunque participen muchas otras instituciones, ayuda a que el proceso sí haya un responsable que le dé seguimiento. Capacitación de actores del transporte. Entonces aquí van a haber cambios tanto para los operadores como para gente de gobierno, los propios inspectores e inspectoras, etc. Entonces es importante desarrollar procesos de capacitación sobre este uso de herramientas digitales que se estaría implementando. La colaboración con proveedores de tecnología, por ejemplo, aquí ya es buscar en el mercado soluciones innovadoras que en el estudio que presentamos, que el white paper con GIZ y Sedatu, ahí hay un montón de posibles tecnologías, ¿no? Entonces aquí empieza ese proceso de definir cuáles son las que se van a usar e integrar a estos posibles proveedores, incluso ya pues empezar a hacer procesos de licitación. Y aquí nos concentramos en dos elementos. Uno, el recaudo electrónico. Ahorita me regreso al tema de consolidación tecnológica. em, que reemplace los métodos tradicionales de efectivo o boletos físicos. Generalmente esto se hace paulatinamente, es decir, no es de la noche a la mañana
que ya se deja, por ejemplo, de aceptar efectivo en el transporte público. Algunas ciudades incluso no lo dejan de aceptar. Pero ahí ese es como un tema a analizar con la parte de qué tan digitalizada está la población. Pero, por ejemplo, en Mérida, que ha sido la transición paulatina a esto, ha sido un proceso bueno donde en algunas unidades se deja de aceptar efectivo y ha funcionado bien este escalonamiento. Aquí es relevante que se establezca un método de pago único, un medio de pago único. No significa que solo haya una forma de pago, ¿no? Ya veíamos en el caso de Chile que está la tarjeta de pago VIP, está el código QR y están habilitando ya las tarjetas bancarias, que en esta fase no estamos considerando más que la tarjeta de pago electrónico único. La importancia es que se acepte universalmente en todos los sistemas y que no haya competencia entre modos de pago, que sí ha pasado en algunos casos donde la transición de una tarjeta a otra o de efectivo a tarjeta no sucede en todo el sistema y eso es lo que sí recomendaríamos evitar. Consolidación de compatibilidad tecnológica es empezar a establecer estándares de interoperabilidad tanto para la parte de pago, por ejemplo, como para los GPS, los ABLs, para garantizar que toda la información la autoridad la va a poder integrar. Ha pasado que se deja que proveedores usen diferentes tecnologías y luego al buscar integrar la información no lo pueden hacer. Entonces tienen que cambiar la tecnología o hacer como procesos adicionales para poder integrar esos datos. Voy a presentar lo demás y ahorita me regreso al impacto como conclusión. Implementación de pagos digitales básicos, ya hablé de la tarjeta de prepago, desarrollo de aplicaciones móviles. Aquí ya vamos a tener información de los derroteros, incluso, bueno, sí, información básica del transporte público. Y aquí, esta parte, la ciudad podría definir si ya tiene una aplicación, aunque sea rudimentaria, o crear una nueva para poder socializar esta información con la ciudadanía. También más adelante vamos a ver que estos datos pueden ser usados por aplicaciones ya existentes. Entonces, esta parte no necesariamente tienen que crear su propia aplicación, podrían decidir compartir esos datos para que otras aplicaciones de uso gratuito los usen, como Google Maps, por ejemplo, pero bueno, esto es un punto también posible. Implementación de herramientas de reporte, es importante ya empezar a tener reportes con estos indicadores que ya seleccionaron que van a ser clave para la operación y establecer esos procesos para cómo analizar los datos y cómo generar cambios a raíz de lo que esa información les dé. Aquí ya se implementa también un sistema de gestión de flota con estos dispositivos de seguimiento, GPS o ABL, pero también la creación de paneles y tableros de control. Podrían configurarse alertas, por ejemplo, de conducción brusca, notificaciones para el monitoreo de unidades, etcétera. Y con esto instalar un centro de control. Entonces, sí vemos en esta etapa como algo muy relevante habilitar un espacio físico equipado con la infraestructura necesaria. Se habló en la clase anterior un poco al respecto, para poder aprovechar este sistema de gestión de flota, que en el centro de control se puedan tomar decisiones para la mejora de la operación en el día a día. Y finalmente la comunicación del servicio de transporte público digital, empezar a comunicar más intensivamente, ya se hizo el plan en la etapa anterior, aquí hay una comunicación mayor de lo nuevo que está en este sistema, no considerar nada más medios digitales, sino también medios tradicionales, los cambios. A veces, por ejemplo, cambios que sí se comunicaban muy bien a través de redes sociales. En un grupo de enfoque que hicimos en Mérida, algunas personas o muchas nos decían que aún no lo conocían y ahí identificamos que posiblemente en espacios físicos podría reforzarse eso, aunque, bueno, Mérida también comunicaba en estaciones de autobús, etcétera. Y bueno, ya para finalizar, el impacto en esta fase lo consideramos muy alto porque ya se puede optimizar, porque ya tenemos más datos para optimizar mucho más las rutas, hacer mejor, por ejemplo, mejorar la frecuencia de paso o la propia ruta, el derrotero, y también el sistema de pago mejora, entonces ya se habilitaron puntos de recarga,
Entonces aquí hay un impacto mucho mayor perceptible por la persona usuaria. Listo. Ya vi que hay una pregunta ahí. Si nos pueden, si tienen dudas, pueden seguirlas anotando. Y después de la parte de Mérida vamos a tener 15 minutos para esto. Le paso, perdón, antes el ejemplo. En 2021 el gobierno de Yucatán licitó el sistema de recaudo de todo el sistema, de todas las unidades de autobús, transporte público en la ciudad de Mérida, y con eso se dio uso formal de la tarjeta Vaivén, que otorga beneficios más claros sobre la tarifa social. Y ahorita hay una transición entre que platicará Mérida entre Vaivén, que es el sistema más digitalizado, y algunas rutas que no tienen todos los elementos de esta digitalización, pero en todas las rutas se acepta la tarjeta Vaivén. Y un hito relevante es que desde enero de 2023 la credencial se puede tramitar en línea. Y hay muchos más detalles que verán con Mérida. Ahora sí, Iván, adelante. Muchas gracias, Eloy. Continuando con el modelo de digitalización, continuamos ahora con la fase 3. Importante mencionar que esta fase va a ser la más robusta del modelo, es decir, la que va a tener más actividades, porque si bien vamos a retomar actividades de las fases anteriores, vamos a hacerlas un poco más complejas y vamos a integrar algunas nuevas. Entonces, lo más importante en esta fase del modelo es, como se menciona el título, la integración. Aquí ya estamos hablando, de hecho, de sistemas de transporte. Si se dan cuenta, en las fases anteriores hablamos de un ordenamiento o de una optimización de herramientas digitales. Aquí ya podemos hablar de un sistema en conjunto como un todo. Esto que nos permite optimizar en términos de operación, de recaudo, de tecnología, de datos y de actores. Imaginemos los sistemas de transporte en fases anteriores como ya optimizados, ya con un buen funcionamiento. Ahora la intención es que se integre en un mismo sistema para poderle integrar algo unificado a la persona usuaria. En términos de datos, empezamos ya a adoptar los estándares de datos abiertos, por eso se hace una preparación de una interoperabilidad de los datos en fases anteriores, y ahora se permite la distribución de estos datos, la comunicación entre los distintos actores, que mejora también la latencia y la fiabilidad de estos datos. Y en términos de herramientas digitales, se implementan nuevas tecnologías. En la fase 2 teníamos las tarjetas de prepago, las más tradicionales, que son generalmente las que primero se implementan. Y aquí podemos hablar ya de algo un poco más complejo, como pagos digitales de QR, pueden ser a través de tickets o a través del mismo teléfono celular, o los pagos por aproximación, que pueden ser con tarjetas bancarias y demás, pero que también necesitan de antecedentes, sistemas y normativas de recaudo bien concretas. Entonces, pasando a las actividades de esta fase, primero tenemos la integración de los sistemas de transporte, que como les mencionaba, es la integración completa de la operación para obtener estos beneficios institucionales. Por eso hay una autoridad que ya se encarga de regular todas estas actividades y a todos los sistemas en general. Beneficios económicos, porque como vamos tratamos de optimizar todos los modos de transporte, pues bueno, se ve reflejado también en algunos indicadores económicos tanto para los operadores del transporte que pueden ser operados desde la autoridad de gobierno, como los concesionarios y las empresas privadas que participen a través de distintas perspectivas, como pueden ser los proveedores de tecnología, pues también hay un beneficio económico asociado a ello. Y hay otros que son sociales y ambientales en términos de entregar esta nueva experiencia a la persona usuaria, ¿no? Con esto se pretende maximizar la eficiencia y la sostenibilidad del mismo sistema de transporte público. La siguiente actividad es la unificación de los sistemas de gestión de flota. En la fase anterior ya teníamos un primer acercamiento a través de la visualización a través de paneles y algunos indicadores. En este lo que se pretende es que no nada más un mismo sistema o modo de transporte tenga acceso a esos indicadores, sino que se permita la compartición de estos datos y esas visualizaciones a a otros niveles. Puede ser autoridad gubernamental, incluso persona usuaria o otro sistema de transporte, a otro actor del sistema de transporte. Muy importante porque esto permite una mejor reacción ante los eventos inesperados. Y se logra a través de, claro, la interoperabilidad y la adopción de los datos. La siguiente es justamente esta integración de datos del transporte público, que se permite
se pretende agrupar y facilitar el acceso a datos de transporte público, porque muchas veces no tener bien reglamentados estos datos anonimizados hace muy complicado y lo hemos vivido de primera mano, la compartición de estos datos, incluso para hacer análisis muy básicos de, por ejemplo, la afluencia preliminar o la afluencia mensual de cada modo de transporte y que se puedan compartir esos datos entre sistemas. A veces es un proceso bastante tardado, entonces con esta integración y una normativa detrás de la compartición de estos datos, pues se hace mucho más eficiente la operación. ¿Qué genera esto? Pues mejora esta consistencia en la compartición de los datos y la calidad de la información disponible. Por eso es importante que haya estándares adoptados desde un inicio. Tenemos también aquí la optimización de rutas y el seguimiento de unidades que ya se deben ver reflejados en estos paneles de control, porque si bien teníamos la integración de los GPS ABLs desde la primera fase para realizar un monitoreo de las unidades como de manera individual, aquí ya se pretende utilizar un sistema de gestión de flota para garantizar estos tiempos de recorridos precisos a la persona usuaria, ¿no? Y monitorear el estado de las unidades en tiempo real, y eso también nos ayuda a dar seguimiento para ver cuándo se necesitan hacer mantenimientos, ya sea preventivos o correctivos. Y con esto se puede mejorar la puntualidad y la eficiencia del servicio mediante estos mismos sistemas, ABLs, GPS y otros. El desarrollo de estos paneles de control, generalmente lo que se hace es que se construye un centro de control y monitoreo donde ya están agrupados estos datos y pues bueno, aquí ya se proporcionan estas herramientas visuales tanto a los operadores del centro de control como a los mismos operadores de las unidades, y pues eso hace mucho más eficiente la gestión de la flota. Les comentaba ya las ampliaciones, la ampliación del pago, del pago digital, desde billeteras electrónicas a pagos por aproximación. Claro que estos nuevos sistemas de pago tienen que estar adaptados a la accesibilidad de los modos de transporte, porque hay veces en los que no es tan eficiente poner todas las máquinas antes de entrar al sistema de transporte. Incluso hay algunos ejercicios ya en México en que se puede hacer el pago y la validación dentro de la unidad. Entonces, claro que esto se tiene que ir adaptando de acuerdo a las condiciones de cada sistema. Y finalmente, bueno, en este slide, la implementación de un sistema unificado de recaudo. Esto es bien importante porque como ahora queremos unificar todo el sistema, generalmente los ingresos, pues bueno, pueden provenir de distintas fuentes y no necesariamente, digamos, como a las cuentas de cada sistema de transporte. Entonces, algunas herramientas que se utilizan son fideicomisos o cuentas maestras en las que se hace una conciliación que puede ser quincenal o mensual, en la que los distintos operadores del sistema de transporte público entregan su número de validaciones y después se hace ahí un balanceo a través de los ingresos que obtuvo cada sistema, y después se hace el reparto de los ingresos a cada sistema y de ahí a los concesionarios. Por eso es bien importante que se unifique la interoperabilidad del sistema de recaudo, homologando los procesos de recaudación de los organismos. En términos de impacto, bueno, se los voy a comentar desde ahora, es la fase a la que le ponemos estas 5 personitas, es la fase del impacto mayor, porque todo esto se va a traducir en un aumento, y lo hemos corroborado de primera mano con algún análisis del servicio del transporte público a las personas usuarias, porque esta fase fomenta demasiado la multimodalidad, como ya es una misma una experiencia a la persona usuaria de la movilidad en un mismo sistema de transporte público, es cuando más vemos que los aforos y las validaciones en los distintos modos de transporte pues se elevan. Por eso les pusimos el impacto mayor. Continuando con las actividades de esta fase, tenemos la introducción de las tarifas de transbordo. Esto, como les comentaba, fomenta la intermodalidad dentro del sistema, permite incluso la socialización de un sistema de transporte como en conjunto y reduce los costos de viaje. Estas tarifas de transbordo se pueden hacer todavía un poco más complejas de acuerdo a los horarios de valle, pico, demás. Lo vamos a ver en la siguiente fase. Es un poco más complejo. Algunos países ya de América Latina ya realizan este tipo de tarifas, pero bueno, ahorita les voy a comentar un poco más del ejemplo.
tenemos también la definición de las reglas de compensación digitales, muy de la mano con con la unificación del sistema de recaudo. Es nada más que aquí nos enfocamos más en la parte normativa, es decir, elaborar estos lineamientos para la compensación de los actores participantes. Generalmente están los desarrolladores digitales, los concesionarios, los proveedores de infraestructura y siempre regulados por una autoridad que puede ser únicamente para el sistema de recaudo. Algunas ciudades han optado por implementar comités, un comité de recaudo, un comité del fideicomiso o un organismo que se encargue únicamente del recaudo con alguna cuenta maestra. Les comentaba también la adopción de estos estándares abiertos para la interoperabilidad de datos entre diferentes sistemas digitales, ya hablamos un poco de eso, y la publicación y uso de GTFS estáticos. Va muy de la mano con el punto anterior, pero este es bien importante y sí lo queremos recalcar como un recurso que han desarrollado las ciudades, la mayoría de las ciudades que han empezado procesos de digitalización tienen un GTFS estático que va muy de la mano desde el primer paso con el ordenamiento de los derroteros, ya permite visualizar y publicar las rutas, las paradas y los horarios en formato GTFS, que es un estándar de Google, que muchos de aquí ya pueden conocer, y esto facilita la toma de decisiones en términos de planeación, tanto para la autoridad gubernamental como para las personas usuarias. Entonces, tener este GTF estático y además de esto publicarlo como un dato abierto, es bastante útil porque permite también la socialización del sistema de transporte. Y en la parte de comunicación tenemos información actualizada para las personas usuarias, ofrecer información actualizada y recurrente. Si ven, aquí le ponemos recurrente porque todavía no hablamos de un 100% de información en tiempo real, pero ya hablamos de, no sé, tiempos de paso, frecuencias que se puedan estar actualizando constantemente para la persona usuaria. También ubicación de unidades y modificaciones en el servicio en caso de alguna eventualidad. Análisis de percepción del servicio, además de la retroalimentación de la experiencia de la persona usuaria, sino ya tener un poco más sistematizado a través de encuestas que pueden aplicar distintos sistemas de transporte público o portales de retroalimentación o informes de satisfacción, siempre tomando en cuenta que estos análisis tienen que estar desagregados por distintos sectores de la población. Nosotros enfocamos mucho también la información desagregada por género, porque sabemos que la experiencia es bastante distinta entre hombres y mujeres al momento de utilizar el transporte público. Además, tenemos la implementación de estrategias de sostenibilidad ambiental. Aquí ya podemos estar hablando de otros factores como el medio ambiente. En fases anteriores nos enfocábamos mucho en el ordenamiento, en la integración o en la implementación de los primeros pagos digitales. Aquí ya podemos estar abarcando otros temas. Entonces, ya podemos utilizar los indicadores operativos y de rendimiento para traducirlos en indicadores ambientales y con ello introducir objetivos para reducir la huella ambiental de transporte público. El ejemplo que tenemos es el de la adopción de estándares abiertos de la Ciudad de México. Aquí comentarles que desde 2019 la Ciudad de México puso a disposición este portal de datos abiertos en el que están de bastantes secretarías, pero nosotros enfocamos el de la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, en la que se pueden consultar distintos datos, entre ellos CBS y JSON. Aquí lo que les comentaba es que el recurso del GTFS está disponible, que es este formato estructurado que sirve para planificadores tanto de las ciudades como desarrolladores de tecnología que puedan integrar estos servicios y estos estándares a sus propias obligaciones. Y bueno, esa fue la fase 3. Ahora pasando a la fase 4, tenemos también esta fase que se llama integración, pero ahora hablamos de una integración avanzada de la movilidad, a diferencia de la pasada que hablábamos de la integración de sistemas de transporte. Entonces, en la pasada nos enfocábamos más en los sistemas o en los modos de transporte. Ahora le ponemos de movilidad porque el enfoque aquí es mejorar la experiencia de la persona usuaria a través de la mejora de las tecnologías. Es decir, ya tenemos un sistema de transporte integrado, ahora lo que buscamos es consolidarlo. Y agregamos actividades un poquito más complejas como la protección de datos, es decir, ya tenemos un enfoque en ciberseguridad, la capacidad de la gestión de los incidentes, y ahora sí ya podemos hablar del monitoreo en tiempo real y la puesta en marcha de plataformas de participación ciudadana, es decir, involucrar a la persona usuaria un poquito más en el sistema de transporte. En las actividades que tenemos aquí, el primero es la implementación de sistemas multimodales.
Ahora queremos integrar los elementos físicos y operativos, por ejemplo, hacer centros de transferencia modal para consolidar estos sistemas que incorporan distintos modos de transporte. ¿Esto qué hace? Pues facilita el transporte fluido entre los distintos modos de transporte en única experiencia para la persona usuaria. La introducción de tarifas dinámicas es lo que les comentaba anteriormente. Esto aumenta la flexibilidad en el establecimiento de precios para adaptarse a diferentes condiciones operativas. Generalmente va de la mano con los horarios pico y valle, pero también se pueden introducir basados en la demanda y en las condiciones del servicio. Es decir, si algún servicio está prestando un servicio parcial, también se puede recurrir a este recurso. El desarrollo de los sistemas para transit, que es recolectar los datos e información sobre sectores específicos de la población. Estos sistemas generalmente prestan los servicios a sectores que generalmente el transporte público no puede cubrir, entonces también se les toma en cuenta en esta fase. Y la publicación y el uso de GTFS dinámicos, que a diferencia de los estáticos, estos proveen de información en tiempo real. Son un poco más complejos de trabajar en términos técnicos, pero aquí ya podemos aprovechar de otro tipo de recursos, como incluso el tiempo de frecuencia de paso de las unidades en tiempo real en cada una de las estaciones y andenes. Entonces, hablamos de ya no aumentar tanto la infraestructura, sino irnos más del lado de la tecnología. La consolidación de los datos abiertos, lo empezamos a utilizar desde la fase anterior, pero hablamos ahora ya de una consolidación y una cultura y una socialización de estos datos. Y como les comentaba, mantener un portal de datos abiertos para la cooperación de las agencias. El desarrollo de plataformas ciudadanas que complementa a todas estas encuestas, sino que también hay una retroalimentación a partir de las personas usuarias y un enfoque integral en ciberseguridad, que ahora como ya tenemos una gran cantidad de datos en movimiento, pues bueno, se tienen que proteger contra, puede ser ataques intencionales, pero también los más comunes, errores operativos o la pérdida de estos datos. Esto permite justo garantizar la confidencialidad, que es un tema muy recurrente entre las agencias de transporte. Y finalmente, el desarrollo de las herramientas de gestión de incidentes, es decir, ahora ya buscamos gestionar estos problemas operativos ahora en tiempo real. Esto también puede mejorar la capacidad de respuesta y reducir los tiempos de inactividad entre el incidente y la respuesta por parte de la autoridad. En Iván, esta fase, ah, adelante. perdón, ¿podrías ir cerrando? Ya vamos sobre el tiempo. Si pudieras Buenísimo. pasar súper rápido, gracias. Sí, gracias, Miriam. En el ejemplo teníamos la introducción de tarifas dinámicas. Esto fue implementado en Santiago de Chile, en la red de movilidad que tiene tres modos de transporte. Entonces, ellos pueden utilizar los distintos recursos que tienen, la tarjeta, el QR, pero los precios son distintos de acuerdo al modo que utilicen y los horarios en el que lo utilicen. Hay 3 horarios: el horario punta, el horario valle y el horario bajo. Entonces, es un recurso que ya está utilizando. Aquí en México todavía no se ve todavía hay pruebas pilotos, pero todavía no hay un sistema que lo implemente al 100%, pero es un recurso que se utiliza. Y pasando ya a la última fase, es la fase de sistemas inteligentes de transporte. Tiene ahí un pequeño asterisco porque todavía no lo vemos en el contexto latinoamericano y como lo mencionaba Gonza, es una fase de innovación y es muy experimental. Y aquí ya hay alta complejidad tecnológica, es decir, con algoritmos e inteligencia artificial para mejorar la capacidad de respuesta. Las actividades voy a pasar muy rápido porque ya vamos sobre el tiempo. Es la generación de rutas alternas en tiempo real, la implementación de algoritmos de análisis, 2 tipos de algoritmos. Tenemos de análisis preventivo y de análisis predictivo. La promoción de Open Hubs de innovación, que son prácticamente laboratorios en los que la ciudadanía se involucra para el desarrollo de herramientas a partir de la utilización de estos datos. La inversión de habilidades de manejo de datos dentro de las mismas agencias, tanto de la agencia, o sea, de la agencia de la parte de gobierno como de los mismos operadores del transporte, es decir, tener gente capacitada en términos de datos en todos los sistemas, y la inversión en datos de movimientos, que se le llama Wi-Fi Data, y la privacidad. Este término de Wi-Fi Data justo lo voy a abordar en el ejemplo. Este impacto es también algo bajo, porque no impacta en el número de personas, sí en la experiencia de la persona usuaria, pero no en el número de personas usuarias. Y en el ejemplo, nosotros le pusimos en Londres, en la agencia de TfL, que es Transport for London, utilizaron estos Wi-Fi Data, que es poner acceso
a puntos de Wi-Fi en los andenes y en las estaciones para que con los dispositivos que se conecten a esos puntos de Wi-Fi se pueda hacer un seguimiento en tiempo real de cómo se mueve la gente dentro de las estaciones. Obviamente todo esto de forma anónima y estandarizada, y eso permite comprender mucho mejor los recorridos que lo realizan. Y bueno, esto sería todo con la parte del modelo. Nada más queremos recalcar que las primeras 3 fases son las que más le queremos hacer énfasis, porque en un contexto latinoamericano, estas primeras 3 son las que mayor impacto tienen, y las entidades locales más pequeñas, que es la mayoría de la realidad de las entidades latinoamericanas, no requieren estos esquemas onerosos de infraestructura o alta complejidad tecnológica, sino que consolidándose en las primeras 3 fases se puede lograr un avance mucho más sostenido. Pueden consultar con mayor detalle en el reporte, pero como estamos un poco cortos de tiempo, con esto concluyo esta sección. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, Eloy y Gonzalo, por esta primera sección de la sesión. Ahora pasaríamos la palabra al equipo de la Agencia de Transporte de Yucatán, a David Salas y Wilbert. Por favor, si quieren compartir ahora su presentación, les paso la voz. No sé si se puede ver la pantalla. Ahí ya la vemos. Perfecto, muchas gracias. Permítame un segundo. Correcto. Bueno, pues va rápidamente caracterizando el trabajo que realizamos aquí en la Agencia de Transporte de Yucatán. Tomar en cuenta que la Agencia de Transporte de Yucatán, su ámbito de intervención es todo el estado de Yucatán. Sin embargo, también la mayor parte del proceso, y de lo cual se resalta en el reporte, ha estado enfocado en lo que es la zona metropolitana de Mérida, concretamente en la intervención que hemos realizado en los municipios de Mérida, Canacín y Umam como primera fase, y ya posteriormente en este año ya nos hemos hecho otras intervenciones como sistema integrado de transporte en otras ciudades del, del estado. Bueno, ¿cómo se encontraba la zona metropolitana de Mérida en el momento de iniciar la transición? Básicamente el 50% de los viajes se realizaron a través del transporte público, el 31% se hacía a través del automóvil, el 10% a través de otros modos de transporte, el 9% caminando y el 3% bicicleta. ¿Okay? Eso es básicamente cómo era la movilidad en la zona metropolitana de Mérida antes de iniciar la transición. Este proyecto se estuvo dilatando por largo tiempo. De hecho, la perspectiva de crear el sistema integrado de transporte de la zona metropolitana de Mérida inició desde básicamente el año 2015. Lleva casi una década trabajando en la posibilidad de llevar a cabo este proyecto, y la pandemia vino a acelerar un poco esto por las propias necesidades del sistema. Y bueno, ¿cómo nos encontramos actualmente? Esta cifra hay que hacerles la aclaración que es una cifra que está en constante cambio, es lo que está en el reporte, pero la idea general es que las unidades que ustedes ven acá, las unidades del sistema, los autobuses del sistema Vaivén, van a representar cerca de 900 autobuses para el cierre del año, ¿no? Pero bueno, esta es una fotografía que se tomó en el momento de cómo nos encontramos. Esta es la fotografía vamos a decir, de mediados de este año, o sea, de ahorita. Resalta que tenemos alrededor de 471 unidades de autobuses de sistema tradicional o convencional, como les denominamos, que representan el 45% de los viajes. Hay vans dentro del sistema tradicional que son alrededor de 260 con 60 rutas, no cuentan con ABL. Los autobuses del sistema Vaivén, que comento que semana a semana está en constante crecimiento hasta llegar hasta las 900 unidades, que representan el 53%, y las van del sistema Vaivén, que son alrededor de 42 en aproximadamente 14 rutas. Estas básicamente representan las unidades que prestan el servicio nocturno. Para el servicio nocturno Vaivén se tomó la decisión de utilizar vans en lugar de autobuses
convencionales. Y el YETRAM, que es nuestra primera ruta eléctrica, que son 32 unidades. Bien, ¿cuáles son los pasos claves para llevar a cabo este proceso de digitalización? Bueno, en primera instancia, pues la creación del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial en 2018. Ya después mi compañero les hará énfasis en esta transición de pasar al INDUT, a la Agencia de Transporte de Yucatán, pero el Instituto de Movilidad se creó en diciembre de 2018. La idea era liderar la digitalización del transporte público e impulsar el sistema Vaivén. Lo primero que se hizo es hacer una licitación para el sistema de gestión de flota, también un proceso concertado de renovación de concesiones y un cambio de incentivos que cambia radicalmente las reglas del juego, que es pasar a un sistema tradicional concesionado, donde los concesionarios asumían el riesgo de demanda y recaudaban directamente de los usuarios, a un sistema de pago por kilómetro. ¿Qué es lo que se llevó a cabo? En principio, desde un primer momento se tomó la decisión de crear un centro de control de monitoreo y equipar todas las unidades convencionales de autobuses que tenían en ese momento con los sistemas ABL. Como se comenta, no se incluyeron a las vans del sistema tradicional y se digitalizó concesiones, rutas, derroteros y básicamente todas las unidades de autobuses. También se generaron catálogos de rutas y unidades y a partir de ese momento todo el proceso de modificación y creación de rutas se volvió digital. Del lado del hardware, pues se equiparon alrededor de 1,000 unidades aproximadamente con el sistema ABL. Ese número fue cambiante. Hoy por hoy tenemos alrededor de 1,300 unidades de ABL, de las cuales alrededor de 950 están prestando el servicio de manera cotidiana. Y este sistema ABL cuenta con GPS, acelerómetro, sensor de puerta trasera, sensor de puerta delantera, son sensores de infrarrojo, y postea en tiempo real la información de las unidades y puede generar una serie de alertas básicas y comunicar pues los ascensos, y sobre todo desde el principio se contempló lo que nosotros llamamos el validador, que es el equipo que permite el paso, la validación de las tarjetas, en un principio únicamente para usuarios con tarifa social, que permita validarse dentro de la unidad y pagar de manera convencional, pero ya están equipadas las unidades. Este mismo validador es el que después se actualizó para poder lograr el cobro electrónico. Y obviamente la capacitación tanto al personal del INDUT como a los transportistas. Esta erogación fue de alrededor de 27 millones de pesos. Esta es una cifra que trata de consolidar la inversión realizada. Sin embargo, únicamente considera la parte de los costos directos, tanto de hardware, de software. No contempla otros gastos relacionados con la infraestructura que permite albergar este sistema, pero bueno, nos da una idea general de lo que se requiere para tener la plataforma lista, que es una plataforma en la nube, que el famoso SAE, y todo lo que conlleve al hardware de las unidades. Sí, bueno, en la fase 2, pues ya tenemos un monitoreo como tal de las rutas. El sistema empezó a funcionar ya de manera oficial a partir de 2021. Ya se empezaron a implementar algunas pautas en el funcionamiento del sistema, ya que se podían monitorear. No todas las reglas del negocio aplicaban desde un primer momento, siempre fue un proceso de carácter paulatino. Se lanza el primer proyecto como tal bajo lo que denominamos el concepto de vaivén. ¿Qué implica el concepto vaivén? Pues que aparte de que es una unidad monitoreada en tiempo real y se realiza con pago por kilómetro, pues ya tiene como tal
pago electrónico, estuvo en un periodo de gratuidad bastante largo para hacerle pruebas al sistema, permaneció desde el 27 de noviembre de 2021 hasta al 30 de abril de 2022 en esta fase de gratuidad. Y en ese momento, esto nos permitió calibrar todos los sistemas, verificar el funcionamiento, corregir cualquier detalle que surgió durante la operación, consolidar nuestra red de recarga, primero a través de cajeros inteligentes y posteriormente se fueron incorporando otros actores para la posibilidad de que sea lo más sencillo para la ciudadana llevar a cabo el pago electrónico. Esto se hizo a través de una tarjeta MyFair Desfile. Bueno, a partir de ese momento también iniciamos la creación de indicadores, de KPIs del desempeño, poder evaluando los indicadores operativos del sistema y la generación de un GTFS estático que en principio el único que lo consumía pues era la propia aplicación Vaivén, que en ese momento también se lanzó la aplicación Vaivén para que el usuario en ese momento de la ruta periférico pudiera seguir en tiempo real las unidades de transporte, que fue un hito que los usuarios pudiesen ver en tiempo real el paso de las unidades y darles certeza en el momento que llegan las mismas a través del derrotero, ¿no? Y bueno, pues ya durante esa transición empieza a surgir el sistema de pago integrado, se licita el recaudo digital como tal, la tarjeta de prepago Vaivén y la red de carga fija, ¿no? Este es un sistema de carácter cerrado, o sea, closed loop, donde los principales puntos de debitación fueron en un momento los cajeros inteligentes, por eso la mayor parte de los cajeros están en el periférico, después se fueron yendo a otros puntos cuando se fueron necesitando y después empiezan a ingresar los actores privados para que también puedan permitir la venta de tarjetas y la recarga de las mismas. Y se hacen módulos itinerantes para la tarifa social durante prácticamente todo el año 2022 y todo el año 2023 se estuvo yendo por toda la ciudad, en Canacín, Humán, todos los municipios de la zona metropolitana, semana a semana acercarle al servicio a la gente, aparte de incrementar los puntos como plazas comerciales, donde pueden acceder tanto a la tarjeta de tarifa general como a las tarjetas de tarifa social. Y bueno, empieza el esquema de compensación basado en el pago por kilómetro y se hacen los preparativos para que las siguientes rutas, este proceso sea mucho más ágil. Después viene un proceso de adaptación, una característica que nosotros tenemos siempre en el sistema Vaivén es que nos guiamos mucho por hacer un proceso basado en la experimentación, en el pilotaje, de tal manera que podemos evaluar el impacto de las medidas realizadas y poder hacer ejercicios de antes y después. Es decir, preguntamos a los usuarios del transporte cuáles son las expectativas del servicio, posteriormente cuando los implementamos, el grado de satisfacción que les genera y posteriormente regresamos de manera periódica para evaluar si estas medidas o intervenciones o el mismo servicio en general está siendo de todo satisfactoria para el ciudadano e identificar áreas de oportunidad, tanto en la cobertura del servicio, por ejemplo, en el tema del pago electrónico, las características del servicio, las características de la unidad, la actitud y las características o más bien la conducción del propio operador. Entonces, todas las características del sistema son constantemente evaluadas, tanto en las salidas de rutas como después periódicamente a través de encuestas de calidad que hacemos más o menos de manera trimestral. Y también tenemos una app Vaivén que, como comenté, surgió desde el mismo inicio de la ruta periférico, donde podemos visualizar las rutas disponibles, los días y horarios de operación, horarios de llegadas a las estaciones, visualización en tiempo real y notificaciones cuando la unidad se aproxima. Y bueno, pues todo este proceso se lleva a la par que se están dando los cambios legales, normativos y administrativos.
No nos esperamos a tener todos los cambios legales necesarios para poder llevar a cabo este proceso de transición digital. Yo creo que al final yo lo veo como un acierto, pero sí es una doble exigencia de al mismo tiempo que estás licitando, estás implementando, estás creando el andamiaje institucional para que justo en el momento cuando lo necesites implementar, ya lo tengas. Y evidentemente esta transición hacia el pago por kilómetro no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso gradual que se va trabajando con cada uno de los concesionarios que se van incorporando al nuevo sistema. Adicionalmente, pues se les dio un financiamiento del 10% para el enganche en la compra de unidades, que para que todas cumplan con las características establecidas del sistema Vaivén, unidades equipadas con hardware, el sistema de pago 100% digital, la incorporación como tal al sistema Vaivén. Las unidades tienen características físicas específicas, como son de piso bajo, superficie pododáctil, ciertas características que permiten a las personas con movilidad limitada poder acceder a la unidad. Se tiene aire acondicionado, entre otros servicios que tienen las propias unidades. Sin embargo, hay que hacer la aclaración de que no es absolutamente necesario que sean unidades nuevas, como fue en nuestro caso, para tener el sistema ABL. Como mencioné al principio, las unidades convencionales, algunas que tenían 15, 16, 18 años en operación, se pudo instalar los sistemas de tipo ABL. Sin embargo, evidentemente, eso te restringe sobre las posibilidades de crecimiento de este proceso de upgrading tecnológico, es decir, pasar las transiciones a las siguientes etapas. Sin embargo, consideramos que este proceso de primero equipar las unidades ABL y después iniciar el proceso de renovación de flota fue acertado en el sentido que en el momento de hacer la sustitución de flota, pues realmente ya contábamos con mucha información para que esto funcionara de mejor manera. Y bueno, en la etapa 2, pues se invirtió en lo que, además de lo que habíamos comentado del sistema de hardware y software y la plataforma del sistema integral, que no es únicamente un SAE, sino también tiene una parte analítica que permite una explotación masiva de datos. Aunque las herramientas son propias, pues tienes que desarrollar todos los elementos para que tú puedas, primero, tener acceso a la información y consumirla de manera masiva. Pero esto lo incorpora directamente la plataforma. Adicionalmente, pues la plataforma de recaudo, que básicamente fue la actualización de los validadores para que ya acepten el pago mediante MyFairDesFire, todos los candados de seguridad necesarios y toda la red de recaudo que implica no solo los cajeros per se, sino todo el sistema que se requiere para monitorear todas las operaciones que se realizan y darle certeza al usuario que su dinero está seguro y que siempre que quiera debitar lo va a poder hacer. Parece algo muy sencillo, pero detrás de eso hay mucho trabajo para que pueda funcionar y realmente el ciudadano confíe en nosotros que lo ha hecho. La mayor parte de los usuarios se muestra satisfecho con su sistema de cobro digital, pero pues es constantemente estarlo monitoreando y para eso hay que crear las plataformas necesarias para poder llevarlo a cabo. Pues también se invirtió Internet a las unidades Vaivén, que poco a poco, ahora prácticamente todas las unidades Vaivén ya tienen Internet. En el principio no era así y poco a poco ya se puso a cada una de las unidades y también pues se invirtió en el enganche a cada una de ellas, que si bien no es absolutamente necesario tener unidades nuevas, eso te amplía el panorama muchísimo porque ya las unidades vamos a decir, de modelos recientes, tienen una serie de características que permiten potenciar las posibilidades de digitalización que son enormes, ¿no? Te amplía completamente el panorama. Y bueno, pues ahora mi compañero Wilber Suárez, el director de planeación, nos va a hablar de la etapa 3. ¿Qué tal a todos?
Bueno, como comentaba ahorita mi compañero David, empezamos nosotros el sistema Vaivén, primero con una ruta que fue la ruta del circuito periférico, que fue la que nos permitió ir identificando cómo poder implementar todo ese sistema de digitalización de una mejor manera. O sea, ir ahora sí que haciendo un poquito mediante prueba y error, ajustes para que cuando ya hiciéramos la integración de más rutas, de más parte del sistema, pues esto fuera de una manera más ágil y además pues atendiera las necesidades de la población. Durante la etapa 3, que es la evolución, obviamente empezamos a implementar e incorporar más rutas, ¿no? De manera paulatina. Como comentaba ahorita David, se hizo un esfuerzo para poder apoyar también a los concesionarios y darles el, el, el enganche de unidades, ¿no? De tal manera que ellos pudieran tener este respaldo por parte de la agencia y obviamente ir incrementando tanto la flota, actualizándola, como mejorando el servicio, ¿no? En el tema de datos, del control y monitoreo, pues obviamente también las unidades que inicialmente se empezaron a utilizar, como comentaba David, pues obviamente empezó a tener algunos ajustes, se empezaron a hacer sustituciones, ya sea por desperfectos que se encontraban, pero también buscando tener equipos que atendieran mejor las necesidades, pues se fueron haciendo actualizaciones de estas, ¿no? Empezamos también a tener centros de monitoreo en las empresas, en los concesionarios, de tal manera que ellos pudieran también darle seguimiento a sus rutas, pudieran ver cómo están operando, asignar a los conductores, a las personas conductoras, a las rutas, de acuerdo a la programación que desde la agencia se genera y de tal manera pues garantizar que se vaya a prestar el servicio conforme a las necesidades que se han identificado. También ahorita justamente estamos en un proceso de aplicación de sanciones, porque como se comentó hace un momento, pasamos a un esquema de pago por kilómetro en donde eh, los ingresos los consolida la agencia y le paga al concesionario siempre y cuando cumpla con los estándares de servicio y con la programación que se le da. Pero también existe dentro de esta concesión un anexo en donde se establecen sanciones en caso de incumplimiento en la calidad del servicio o también por temas de no atención a la programación, ¿no? Estas sanciones ya están establecidas en esta concesión y ahorita nos encontramos ya en la implementación de la aplicación de sanciones, en donde si el servicio no cumple con los estándares que se comprometieron, pues se le va a deducir una parte al pago por kilómetro que se le da al concesionario, ¿no? Y también nos encontramos ahorita trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública en poder integrar a la operación semafórica una priorización para la ruta inicialmente del YETRAM, que es la ruta eléctrica, que es una de las insignias que tenemos aquí en el estado y que una vez que logremos tener esta consolidación en donde se pueda priorizar el derrotero o el paso de las unidades sobre el derrotero, pues veremos de qué manera poder ir incorporando estas adecuaciones al resto del sistema, ¿no? Pero inicialmente nos encontramos allí. Como comentaba David, pues todo este tema de digitalización nos permitió generar mucha información. Empezamos a generar análisis que nos permitieran comparar la oferta contra la demanda, ver cuáles son las zonas de mayor afluencia de pasajeros, empezar a generar indicadores de calidad y todo esto nos permite optimizar el servicio, mejorar la frecuencia, eh, establecer análisis de origen-destino, en donde se suben las personas, en donde principalmente se encuentran los focos de atracción o los puntos de atracción. Y todo esto se genera gracias a todo este proceso de digitalización, ¿no? También, como parte de este
trabajo, estuvimos en un piloto con ITDP trabajando en un sistema de alertas, para lo cual se hizo una inversión, se implementaron consolas en la ruta de circuito periférico y se fue analizando cómo la emisión de alertas de exceso de velocidad, frenado brusco o y una más que otra, no me acuerdo, disculpen, iban impactando en el servicio, iban mejorando la calidad del servicio y también identificar en qué áreas de la ruta pues se presentaban con mayor frecuencia. También la información que se genera pues nos ha servido para analizar la rentabilidad del sistema, para poder tener un modelo econométrico y de proyección de demanda a 30 años, lo cual pues también nos facilitó la aprobación del financiamiento del PROTRAM para el YETRAM específicamente, y pues obviamente la consolidación de los datos abiertos y GTS y GTFS. Como se comentó, pues empezamos con un GTSF estático, el cual ya está incluso publicado en Google, y ahorita nos encontramos trabajando pues, en poder pasar ya a un GTSF dinámico, en donde podamos ya dar mayor información al ciudadano para tomar decisiones y que puedan tener un mejor análisis de sus trayectos. En cuanto al tema de la operación, pues empezamos obviamente con un servicio en donde en el estado, desde ya hace más de 30 años, existía la tarifa social, que es una tarifa que prioriza o le da unas ventajas a los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, derivado de que las unidades no contaban con un sistema de validador confiable, pues quedaba un poco a expensas de que la persona conductora pues les aceptara la tarjeta, porque era una tarjeta que tenía nada más era con validación visual, no pasaba por un validador, entonces quedaba un poco a expensas de si el chofer, la persona conductora quería o no aceptarles esta tarjeta, ¿no? Obviamente, con esta implementación de validadores, de tarjetas Vaivén, pues logramos garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la tarifa social y pasamos de que aproximadamente un 5 a 6% de los usuarios eran de tarifa social, al día de hoy más del 30% de los usuarios del sistema Vaivén son usuarios de tarifa social, con lo cual pues logramos garantizar el beneficio para esas personas, ¿no? Adicionalmente, como se había comentado, como parte también del proceso de digitalización, pues implementamos una política de transbordo, en donde en un lapso de 120 minutos, una vez que el usuario pasa su tarjeta en la primera unidad, puede hacer uso de otras rutas con un descuento. En el primer transbordo se le da un 50% de descuento y en el segundo y tercer transbordo se le da el 100%, es decir, se le condona el 100% de la tarifa, siempre y cuando pues, sean en unidades que sean parte del sistema. De igual manera, pues implementamos lo que son las rutas nocturnas, como hace un momento comentaba David, principalmente con vans, que estas son las que empezamos a trabajar y que estamos ahorita en un proceso de transición a otro tipo de unidades, un poquito más cómodas y modernas, que permitan también tener un mejor servicio. Pero inicialmente empezamos con 11 rutas, y con un horario de 10:30 de la noche a 5 de la mañana, y también gracias al análisis y a la demanda que se tuvo, se empezaron a hacer ajustes, se crearon nuevas rutas y actualmente tenemos 14 rutas nocturnas, ¿no? Y con respecto al sistema de pago integrado, pues empezamos con un sistema, como se comentó, primero exclusivamente de cajeros y posteriormente fuimos agregando nuevos esquemas de posibilidad para que el usuario pueda recargar sus tarjetas y al día de hoy pues ya tenemos a otras empresas como son Oxxo, Donosusa, Super Willis y Super Aquí, que son en donde también el usuario puede ya hacer sus recargas y también adquirir sus tarjetas de tarifa general.
Y ya también con el tema del YETRAM empezamos a trabajar la incorporación del pago abierto. Este es un beneficio que creemos va a ser muy útil y que además se va a incorporar en el resto del sistema. Pero como una primera instancia se está priorizando que sea en el YETRAM para poder también hacer algunas pruebas y también poder hacer ajustes en caso que se requiera. Nosotros esperamos que en lo que resta del año ya poder integrar todas las rutas del sistema Vaivén a este pago abierto, en donde ya pueda el usuario pagar con tarjetas de crédito, débito, QR o las propias tarjetas Vaivén que tenemos al día de hoy. En cuanto al tema de tarifa social que te comentaba, pues obviamente empezamos un proceso de comunicación masiva para que todas las personas pudieran tener acceso a sus tarjetas. La transición fue paulatina, como se comentó. La ruta periférico tuvo casi 5 meses de gratuidad y también cada vez que iniciamos o implementamos una ruta nueva, damos una semana de gratuidad en donde mediante un esquema de comunicación social invitamos a las personas a adquirir sus tarjetas en caso que no las tenga. Se establecen puntos de venta itinerantes, puntos de credencialización y también se tienen puntos de credencialización permanentes en donde los usuarios pueden acudir a tramitar sus tarjetas de tarifa social, ¿no? Adicionalmente de que, como se comentó, pues también se creó o se facilitó la solicitud mediante la página web. Y bueno, en temas de gobernanza, como se comentó también, empezamos como INDUT, empezamos como un Instituto de Movilidad, Desarrollo Urbano Territorial. Posteriormente, en septiembre del 22, mediante la ley, se crea la Agencia de Transporte de Yucatán. Se da prácticamente un año para que se implemente. Empezamos en proceso de transición. Iniciamos de manera formal ya en diciembre del año pasado. Y pues somos la institución encargada del transporte público, de regular tarifas, rutas, concesiones, aplicar sanciones y velar por la calidad del servicio. Pues actualmente empezamos con un objetivo de renovar 400 unidades. Durante el año 23 se lograron la adquisición de 248. Sin embargo, derivado de todo este trabajo que se ha hecho y de los buenos resultados, logramos ampliar la meta y para este año se plantea ya no la renovación de 400, sino de 928 unidades, y de las cuales tenemos al día de hoy ya 408 unidades. Estas unidades también es importante mencionar que no solo son para el caso de la zona metropolitana de Mérida, sino que también ya iniciamos con el proceso de integración del sistema en municipios del interior del estado. Ya tenemos en este momento lo que es sistema Vaivén en los municipios de Valladolid y Tizimín, y esperamos en agosto, septiembre a más tardar, poder ya iniciar también en el municipio de Tecach, y que además en este municipio la incorporación va a ser mediante pues unidades eléctricas. Igual hemos seguido consolidando el tema de la evaluación del servicio. Estamos en constante implementación de encuestas. Vamos a implementar un esquema de autoevaluación en donde se van a pegar códigos QR en las unidades, de tal manera que el usuario permanentemente pueda estar evaluando el servicio y nosotros podamos también tener información pues, más actualizada de cómo están percibiendo tanto la conducción, la frecuencia, la calidad de las unidades y en general todo lo que tratamos de implementar, ¿no? Adicionalmente, también se implementó un mecanismo para que el usuario pueda solicitar aclaraciones, emitir sus quejas o preguntar también, que es el chatbot. Este es un sistema que funciona mediante la aplicación WhatsApp, en donde pues, el usuario puede interactuar con este bot e ir solicitando información, y en caso que se requiera, pues ya se canaliza a una persona para que le pueda dar una mejor atención, ¿no? Y pues entre las mejoras que igual próximamente estamos por incorporar, pues van a ser
el tema del botón de pánico, antipánico, que va a estar en la aplicación, la consulta de saldo y también el pago del servicio. Lo que se comentaba del pago con QR, se va a poder generar desde la aplicación el QR para que el usuario pues, pueda hacer el pago del servicio sin necesidad de una tarjeta. Y pues todo esto, la inversión total acumulada que tenemos hasta el año pasado, pues haciendo un poco más de 450 millones. Y obviamente, como se comentó, esto no considera, por ejemplo, otros temas de infraestructura, como las adecuaciones de los patios de encierro, temas que igual los funcionarios han invertido para adquirir las unidades, entre otros, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos lo que se tiene invertido y también comentarles que pues esto es un proceso que todavía seguimos en mejora. Durante este año lo que se busca es tener unas mejoras en los sistemas de recaudo y en el sistema de gestión de flota. Se van a incorporar otros mecanismos de análisis que permitan fortalecer toda la información. Vamos a transitar a programaciones dinámicas, un poquito también tratar de ver, generar servicios bajo demanda. Pero bueno, esos son algunos de los puntos que estaremos trabajando durante lo que resta del año y que pues esperamos próximamente pues igual informarles y que puedan ustedes tener acceso a esa información. Por mi parte será todo, muchas gracias. Gracias, Wilbert. Ahora yo les voy a presentar, eh, pues un poco para ir concluyendo ya esta parte y ahora sí vamos a tener 15 minutos enseguida para sus preguntas, si las quieren ir escribiendo o recuerden que pueden hacerlas en vivo alzando la mano. Primero agradecer para este estudio a las 4 ciudades, a Yucatán que nos acompaña hoy y que han abierto, por ejemplo, estos datos de finanzas, todos los datos de sus procesos. Es generoso que nos lo compartan y que podamos plasmar lo bueno que se ha hecho, pero también las áreas de oportunidad en un estudio. Justo el objetivo es que más ciudades, que todas ustedes que nos acompañan, puedan ver esos procesos para que vean ejemplos muy claros, ¿no? Entonces, de las 4 ciudades van a poder ir viendo paso a paso lo que han realizado, así como Yucatán, bueno, la ciudad de Mérida a través del gobierno de Yucatán presentó su proceso detallado, van a poder encontrar en el estudio los procesos detallados de las otras 3 ciudades. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias al equipo de Yucatán, que llevamos ahí 3 años colaborando y también aprendiendo mucho de todo el equipo. Em, Como conclusión del estado de la digitalización, de acuerdo al modelo que les presentamos, Mérida se encuentra en un estado primario de la fase 3, integración interactiva de sistemas. Entonces van fase 3 de 5, digamos, y ponemos etapa primaria o avanzada también dentro de esa misma fase. Y nada más les voy a dar algunos ejemplos de las acciones que ya tiene Mérida de acuerdo a las fases que les presentamos, ¿no? Entonces, de la fase inicial prácticamente cumplen con todos los elementos. En general, la digitalización de todas las unidades de transporte es una actividad que destacamos. De la fase 2, la creación del IMDUT en 2018 y su asignación como agente de regulador de todo este proceso de digitalización, que después se transforma en una agencia mucho más específica para el transporte público, que es la Agencia de Transporte, para la cual se le creó su propia legislación hacia 2023. La implementación del sistema de recaudo electrónico que ya se platicó, el acuerdo con los transportistas del pago único digital a través de la tarjeta Vaivén, el desarrollo de su propia aplicación Vaivén para comunicar. Por ejemplo, ahí se pueden ver en tiempo real las rutas nocturnas y las unidades que ya están como en todo este sistema Vaivén, ¿no? Les hablábamos de una transición del tradicional a Vaivén, las unidades que ya están ahí completas dentro del sistema Vaivén. La implementación de este sistema de gestión de flota y con eso la puesta en marcha del centro de control.
Dentro de la etapa 3, algunas actividades que destacaríamos es la generación de estos indicadores que platicó Wilbert para la operación a través de los datos del ABL y del sistema de gestión de flota y la optimización de las rutas en particular. La tarifa de transbordo que está desde 2022, el sistema de compensación a pago por kilómetro. Hemos visto en ciudades medianas que es complejo financiarlo, pero también por otro lado abona mucho a la transición, a que el transportista, la empresa transportista o hombre camión acepte este cambio a ruta empresa y también acepte todos los cambios relacionados a la digitalización. Otro elemento también es en general que al tener información digital y manejar menos efectivo, bueno, es algo positivo para el propio transportista para que no se pierda el efectivo ahí en el camino. La publicación del GTF estático que ya está disponible en Google Maps, entonces ya a través de esa plataforma se usa. Y obtener información en tiempo real a través de la aplicación Vaivén que ya comentaba y ya tienen un GTFC dinámico. Un área, se puede encontrar mucho más información en el estudio, pero por ejemplo, algo que falta que Mérida haga es publicar tanto el estático como el dinámico en una plataforma o en una página web abierta para que cualquiera lo pueda consultar. Y bueno, hay planes, Mérida lleva un proceso de varios años que sigue sosteniéndose en el tiempo y eso es bastante positivo. Em, Algunos puntos que destacaría es contar con el pago totalmente electrónico en todo el sistema y probar y replicar el pago abierto con tarjetas bancarias, comenzando en el IETRAM. Y ahora sí, bueno, ahí van a encontrar algunas lecturas en la presentación que les enviamos y le regreso la palabra a Miriam. Muchas gracias, Eloy, y bueno, a todos los que han estado presentando el día de hoy. Y bueno, pues como saben y como les habíamos comentado, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, para esta sección sí invitaría a todos nuestros panelistas del día de hoy que pudieran encender sus cámaras para poder ir atendiendo las preguntas que nos fueron dejando aquí algunas de las personas que están participando en la sesión. Y bueno, también recordarles a quienes nos están siguiendo acá como participantes que si quieren hacer una pregunta de viva voz, están en la libertad de levantar la mano, encender su micrófono y poderla compartir con nuestros panelistas. Y bueno, si no, mientras se van animando, aquí tenemos una pregunta puntualmente dirigida a David y a Wilber, que nos la hace Violeta González y nos comenta: veo que en las rutas nocturnas hay unidades tipo van, ¿tienen algún tipo de dispositivo instalado para el pago automatizado? En su caso, ¿cuál es y qué tipo de especificaciones deben cumplir las unidades o aún es en efectivo? Sí, sí, las unidades cuentan con ABL. De hecho, es la misma tecnología que los autobuses, solo que el proveedor tecnológico, pues sí tuvo que hacer unas adaptaciones para poder llevarlo a cabo, pero fueron relativamente menores. Por ejemplo, el tema de los sensores de ascenso y descenso tuvieron que ser modificados es profeso para ese tipo de unidades. Pero fuera de eso, cuentan con los mismos equipos, tienen el mismo validador y pues lo único que les pedimos que fueran las unidades, vamos a decir, las mejorcitas que tuvieran en la flota, que ya son unidades que ya tienen algunos años recorriendo, pero es justamente ahorita estamos en lo mismo de pasar a unas nuevas unidades. Esas unidades que son tipo vans, ya sea Toyota Yace o tipo Urban Nissan, van a pasar a unas unidades tipo King Long. Las King Long son unas unidades eléctricas de 6 metros, ¿no? Y ese proceso de sustitución de flota se va a hacer en este segundo semestre del año. Pero sí, hasta el tecnológico, con pago electrónico y las mismas características. Es más, los usuarios pueden ser transbordos de nocturno a diurno, es decir, si tú tomas a las 4 de la mañana la ruta nocturna y después te subes a un vaivén convencional en turno diurno, te aplica el transbordo, está completamente integrado. Muchas gracias, David. Y también una pregunta relacionada que por aquí nos dejaron también era más respecto al proceso de pago y compensación, específicamente para el caso del efectivo con ustedes en Yucatán, ¿quién lo administra?
Sí, allí se hace un método de compensación indirecto. Es decir, para el caso de las unidades que tenemos un piloto nada más para pago mixto, en realidad las unidades o es efectivo o es pago electrónico. Pago electrónico en vaivén, efectivo en convencionales. Sin embargo, por cuestiones propias del servicio en la idea de que no vamos a llegar al 100% de la sustitución de flota, estamos ensayando las posibilidades del pago mixto. Ha sido bastante complejo, pero ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente con toda la información que damos, hacemos una compulsa y el diferencial de lo que entre lo que es el pago por kilómetro y lo que recauda, se saca esa diferencia y se concilia y es lo que se le paga al concesionario. Sin embargo, en la mayoría de los esquemas, esto es simplemente una transición. La mayoría de los esquemas, estás en sistema vaivén, es pago por kilómetro. Si estás en unidad convencional, este, eh, es pago en efectivo, ¿no? Es básicamente el esquema que manejamos. Ok. Y también tenemos otra pregunta por parte de Enrique Pérez Domínguez, que nos dice que para el caso de MIT, en su experiencia, ¿qué tan blindado está la continuidad o éxito de este tipo de proyectos o programas ante los posibles cambios de las administraciones y cuáles serían las mejores previsiones para ello? Sí, bueno, en este caso, digamos, obviamente pues no estamos exentos de imprevistos en cambios de administración. Sin embargo, una de las ventajas que justamente se tiene al crearse la agencia de transporte es que es un organismo autónomo. Este organismo autónomo, pues obviamente tiene autonomía técnica y de gestión, tiene igual sus recursos propios, entonces la mayor parte de los proyectos hasta cierto punto pueden ser con una continuidad de largo plazo. De hecho, prácticamente, digo, ahora sí que comentario aparte, ahorita estamos elaborando nuestro programa institucional, que es un programa de visión de 15 años, entonces, en donde se están estableciendo pues, todas las pautas y todos los objetivos que esperamos lograr durante 15 años, ¿no? Obviamente, como comenté, pues eso no implica que no estemos expuestos a ciertas circunstancias, pero creemos que esto también fue una de las grandes ventajas que nos dio poder negociar con los concesionarios para que ellos también tuvieran la certeza de que de parte de la autoridad pues iba a existir esta continuidad en los trabajos y que la inversión que se haga en conjunto pues no iba a ser un dinero que pudiera ser tirado a la basura, ¿no? Entonces eso fue lo que en el caso de Yucatán, en el caso de Mérida, pues nos ha ayudado bastante. Muchas gracias, Wilber. Creo que eso es bastante interesante como también lección aprendida, ¿no? De cómo es que se pueden iniciar estos procesos y asegurar esta continuidad a través de las administraciones y que ustedes me parece que lo han implementado bastante bien hasta ahora y que ha funcionado para ir evolucionando en este proceso de digitalización. Y un poco también vinculándolo con esta pregunta, es que creo que también muchas ciudades mexicanas se detienen mucho de poder iniciar estos procesos porque creen que no cumplen con los requisitos, ¿no? Y con esto me voy a regresar un poco a lo que nos explicaba el equipo de ITDP con el modelo y las fases que nos presentaron en estas situaciones hipotéticas en donde tuviéramos, por ejemplo, una ciudad pequeña en la que dice, bueno, yo prácticamente no he cumplido ninguna de las actividades de la fase 1 que ustedes presentan, entonces, ¿cómo puedo empezar a arrancarme, ¿no? Con este proceso de digitalización del transporte público? Entonces, ahí ustedes qué nos pudieran comentar. Bueno, desde mi punto de vista, creo que independientemente del tamaño de las ciudades, lo primero que igual está en el documento es ir caracterizando con qué se cuenta, ¿no? Cuáles son las condiciones del sistema, eh, qué es lo que queremos lograr, ir haciendo una ruta de trabajo. Y también, como tanto Eloy como Iván y Gonzalo comentaron, esto no es necesariamente secuencial, ¿no? Podemos ir implementando diferentes cosas a la par, ¿no? De hecho, como igual lo comentó David, pues nosotros empezamos a hacer todo el trabajo sin siquiera tener todavía un marco regulatorio, pues todavía consolidado ni aprobado, sino fue un proceso en donde empezamos, ahora sí que identificando qué se necesitaba, empezamos implementando lo que podíamos y a la par
trabajando todo el marco normativo, regulatorio, la negociación con los concesionarios. Entonces fue un tema que, si bien se comentó hace un rato, empezó a desarrollarse en 2015, la realidad es que estuvo pausado gran parte del tiempo por diferentes circunstancias y ya posterior a la pandemia, pues se hizo todo un trabajo de reingeniería y de rescatar este proyecto y obviamente pues ahí no podíamos esperar a tener todo listo para iniciar, ¿no? Entonces fue un proceso que fuimos trabajando de manera simultánea en varios momentos, ¿no? Muchas gracias, Wilber. Ahí veo las manos levantadas de Eloy y de Gonzalo. Adelante, Eloy. Me parece que fuiste tú primero. Súper, sí, más que una respuesta general, daría un ejemplo que hemos trabajado con Saltillo, que es una ciudad mediana que no tiene sistema de transporte masivo, todos sus sistemas son autobuses tradicionales y esa es la realidad de la gran mayoría de las ciudades mexicanas. Entonces es súper importante aplicar este proceso al transporte tradicional también, no nada más digitalizar el transporte masivo. Y ahí, por ejemplo, Saltillo, lo primero que nosotros aportamos ahí algo es la revisión de cómo están sus leyes actuales y la situación de las concesiones. En el caso de Saltillo, las concesiones duran hasta 30 años, me parece, y todas estaban vigentes, a diferencia de Mérida, que todas las concesiones estaban o vencidas o por vencer y la duración era menor. Entonces te tienes que ir dando cuenta dentro de tu marco inicial cuál es tu contexto. Y sobre eso puedes empezar. Por eso la fase uno, aunque no tienen tanto impacto en la persona usuaria, es crucial para poder empezar el proceso de digitalización. Entonces ahí era como revisar la ley de movilidad de Coahuila para identificar qué posibilidades tenían de reordenamiento de rutas, de cambios en las concesiones, etcétera, y empezar a platicar también con los concesionarios. Entonces hay muchos beneficios que tiene la digitalización para el transportista que aún con concesiones vigentes la mayoría de las leyes permitiría como renovar esa concesión en acuerdo con el transportista. Y el tema es que el transportista tendría que estar de acuerdo, ¿no? Entonces es un paso crucial es ver cómo es tu contexto legal, institucional. Ahí, por ejemplo, estaba el instituto, en Saltillo existe el Instituto Municipal de Transporte. El municipio como tal tiene atribuciones sobre el transporte público en ese caso. Entonces, de acuerdo a ese contexto, puedes ir viendo cómo empezar una planeación, que es lo que pusimos como paso crucial en la fase uno, ya aterrizada lo que sí y sí puedes hacer y no puedes hacer. Y sí, totalmente de acuerdo en los casos que hemos visto que generar una nueva ley de entrada no es lo ideal. O sea, primero hay que entrarle al tema con las reglas actuales. Sí se pueden generar algunos cambios que te estén impidiendo avanzar, pero no rehacer todo el marco legislativo sin tener ya la experiencia, porque mucho de esto lo va aprendiendo el equipo en el camino. Gracias, Eloy. Gonzalo. Sí, yo creo que en algunos de los elementos institucionales de lo que llamamos fase uno nunca se acaba, ¿no? Es decir, son procesos continuos e iterativos. Y luego son muy distintos, ¿no? Como creo que el ejemplo de la duración de las concesiones que da Eloy, o la diferencia entre que un municipio preste o sea el responsable de los servicios de transporte versus un estado, son dos cosas sumamente particulares. Por eso es que hay que pensar cómo se adapta el modelo a mi realidad, pero lo que sí es un hecho es que siempre pues, tienes que saber cómo están las cosas institucionalmente, pero también cómo se prestan los servicios, ¿no? Y algo que destacaron Wilbert y David, tanto en sus presentaciones como en las respuestas, tienen que ver con la tecnología digital montada, ya sea en un bus o una van de 10, 15 años de vida o más, o en un autobús nuevo y eléctrico. Eh, la tecnología digital ayuda a mejorar los servicios de transporte y tiene un gran potencial para hacerlo. Y obviamente pues tiene muy menor costo pues porque se ocupa menos acero, menos piezas, es mucho más pequeña, tiene que ver con conectividad y con otras cuestiones, ¿no? Entonces, creo que este paso es algo fundamental
para darlo en distintos momentos, porque si no, no puedes tener buena información y sin buena información es mucho más difícil acceder a fondeo y financiamiento. Y digo fondeo también porque pues el fondeo es son estos recursos que te llegan y que no los tienes que pagar en el futuro. El financiamiento pues es traer dinero del futuro al presente e irlo pagando con un costo, ¿no? Pero si tú le vas a decir a tu gobernador, a tu Congreso del Estado, quiero tanto, voy a necesitar tanto de subsidio y tus cifras son aproximadas o tienes que mandar a hacer cada año un estudio de demanda, un estudio de tarifa técnica, pues aparte de que van a ser datos aproximados, no vas a saber realmente cuánto llega o algo que se sorprenden y ha pasado en casi todas las ciudades que montan estos servicios, es en el robo hormiga, ¿no? Ya lo decía Eloy, el dinero se pierde en el camino. Nosotros cuando hicimos el primer proyecto adaptado de digitalización en el transporte público en Ciudad de México, vimos que con un sistema de alertas de conducción se reducían 1.6 litros de diésel al día en en la ruta de tratamiento. Hicimos una ruta de control como para poder comparar no solamente el antes y después, sino comparar entre rutas. Y eso representaba un ahorro como de 600 pesos por unidad al mes para el concesionario. Entonces, con eso simplemente se podía pagar la conectividad y la renta de los dispositivos conectados a la computadora de a bordo. Pero si eso le sumas el ahorro que se tiene por robo, que hemos visto casos muy extremos que andan en cifras de no solo de 3 ceros, sino de 4 ceros al día por, por concesión, entonces empieza a ser muy atractivo. Y yo creo que esta parte, en muchas de las ciudades donde las concesiones no han vencido, no, porque creo que el caso de Mérida fue muy estratégico, la forma, se abrió una ventana de oportunidad y la aprovecharon. Pues es muy raro que las ciudades tengan esa ventana, ¿no? Yo creo que esta parte de los recursos es algo fundamental para promover esta transformación digital y que esta transformación digital te lleve a la transformación de flota y algunos otros elementos y no al revés como tradicionalmente se había hecho. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ya estamos prácticamente cerrando, pero no quisiera que se quedara fuera una última pregunta. La voy a hacer abierta para alguien que quiera responderla muy, muy breve porque ya estamos cerrando y nos la comparte Corina Santos del estado de Durango y nos dice con respecto al tema tecnológico, ¿qué características debemos tomar en cuenta para seleccionar a nuestro proveedor que pueda paulatinamente ir integrando todos los puntos que mencionaron en los casos de estudio, monitoreo de unidades, sistemas prepago y servicio al usuario? Ahí tiene la respuesta, por favor, muy breve. Adelante, David. Sí, rápidamente, si lo quisieran complementar, pero en nuestra experiencia creo que lo muy importante es que las empresas tengan una experiencia en el contexto local. Digo, eso no quiere decir que pues atiendas todo el mundo. A nosotros han venido empresas de Israel, Estados Unidos, España, Francia, etcétera. De muchas partes del mundo han venido a vender su tecnología, pero sí que tengan una experiencia local. Que la tecnología sea, vamos, escalonable, es decir, que no sea un tema de todo nada y que realmente el proveedor tenga la capacidad de adaptarse a tus necesidades y no seas tú el que adaptas a las necesidades del proveedor, ¿no? Podría haber otras características, pero creo que en nuestra experiencia estas son fundamentales para que realmente puedas tener una experiencia exitosa de digitalización. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Por ahora vamos a estar dando cierre oficial a la sesión. Entonces ahí sí nada más te paso la palabra, Eloy. Sí, muy rápido comentar para contextualizar este estudio y el modelo que presentamos hoy con el white paper que les presentamos en las dos clases anteriores. Ambos contienen un esquema de evaluación, pero realmente es como o lo que planteamos es una evaluación que pueda hacer cada ciudad y yo les invitaría a que utilicen los dos. Uno, el white paper tiene un enfoque mayor en las tecnologías y este está un poquito o tiene más detalle en procesos, o sea, abarca un poco más de temas de gobernanza, etcétera, pero no tanto tecnologías. Entonces, ambos son sumamente útiles para que ustedes vean en dónde se encuentran y de ahí qué caminos, qué actividades pueden continuar avanzando y hay muchos ejemplos en los dos estudios
que les pueden guiar y apoyar. Es todo y bueno, aquí la descarga de este estudio que les presentamos hoy, pueden escanear el QR y ahorita les ponemos la liga por acá y también se las enviaremos por correo.